Ahora vamos a mirar las pruebas de identificación que se tienen en cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar por reconocer algunos grupos o algunas estructuras. Este que está acá, ¿listo? Entonces, si tiene 2 carbonos, nosotros decimos et. ¿Listo? Va la palabra a, que indica un enlace sencillo. Y va con la palabra etano, ¿cierto? O sea, nosotros reconocemos que si no tuviera esto, sería un etano. Pero como en este caso estamos hablando de un alcohol, termina con la palabra ol. Etanol. ¿Listo? Entonces ahí nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos que el etanol es un alcohol primario, secundario o terciario. Es un alcohol primario. Es un alcohol primario. Al hacer un alcohol primario, ¿qué nosotros encontramos? Encontramos que si nosotros lo sometemos a ciertas condiciones en las cuales utilizamos unos oxidantes, hay algunas sustancias que tenemos en el laboratorio las cuales cumplen esa función de ser oxidantes. ¿Cuáles? Hay varios. Les voy a citar cualquiera de ellos. Entonces tenemos este. Permanganato potásico, sustancia que es soluble en agua, que es de color morado y que oxida cualquier tipo de superficie. Digamos, si nosotros trabajáramos acá y el vertedero fuera en aluminio, lo puede oxidar sin ningún problema. ¿Cómo se ve la oxidación? Se ve un color café y va cambiando a amarillo a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? ¿Cuál más también podemos encontrar? Podemos encontrar el dicromato potásico. Podemos encontrar el ácido crómico, cualquiera de ellos. Dependiendo de la técnica que nosotros estemos trabajando, pues se selecciona cuál es el mejor oxidante. Entonces, en términos generales, si yo tengo un alcohol, yo puedo utilizar cualquiera de ellos. ¿Listo? De igual manera, tiene que ser en un medio ácido para que pueda generar la oxidación. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros utilizamos algo que se llama ácido nítrico para poder generar dicha oxidación. ¿Listo? O sea, les estoy hablando de lo que se trabaja en el laboratorio para que usted más o menos entienda cuál son lo que se encuentra. Que se pudiera hacer en el laboratorio, maravilloso. Sería chévere que se pudiera hacer en el laboratorio. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que inmediatamente nosotros generamos esa oxidación, se forma esto. ¿Qué vendría siendo eso? Ese que ustedes ven ahí se llama, si nosotros damos de los grupos funcionales, él se llama un aldehído. ¿Listo? Habíamos comentado en clases anteriores en las cuales los aldehídos siempre se encuentran a los extremos de las cadenas. ¿Listo? Usted lo puede encontrar de esta manera. También lo podría encontrar de esta manera. Es exactamente el mismo. Digamos que es la escritura. Se puede escribir como CHO o se puede escribir doble enlace oxígeno, hidrógeno. ¿Entendido? CHO. ¿Listo? Entonces, bueno, y si yo quiero seguir manteniendo las mismas condiciones en el cual cuando aparece el aldehído lo sigo utilizando mis oxidantes, alguno de ellos, no todos, alguno de ellos. Yo obtuve el aldehído, quiero seguirlo oxidando. ¿Qué voy a obtener después de esa oxidación? Voy a obtener este. A ver si se acuerdan de él. Cuando vimos grupos funcionales, ¿se acuerdan de él?
¿Cómo se llama? Señor, por ahí lo dijeron. Entonces se llama así, de esta manera. Creo que lo dijeron bien. Ácido carboxílico. ¿Listo? El ácido carboxílico también se puede escribir de esta manera. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Si usted lo encuentra de esta manera o de esta manera, estamos hablando del mismo. ¿Listo? Entonces, en conclusión, digamos que si yo pudiera hacerlo por etapas, yo podría obtener productos intermedios, que en este caso es que a partir de un alcohol primario puedo obtener un aldehído y me puedo quedar ahí. Pero si yo quiero hacer una oxidación completa, puedo obtener de un etanol un ácido carboxílico. ¿Listo? Entonces, a modo de información, porque ese lo vamos a ver después. Entonces se llamaría ácido etanoico. Su nombre normal. ¿Listo? Si ustedes me preguntan a nivel industrial, profe, ¿es posible que lleve un ácido etanoico y pueda llegar a un etanol? Sí, por supuesto que puede hacer, pero en este caso se tiene que desarrollar como diseño experimental en el laboratorio. No estamos hablando de una oxidación, estaríamos hablando de una reducción y las sustancias que se utilizarían serían completamente diferentes. ¿En qué términos? En los términos de las sustancias, de la reducción y asimismo temperatura. No podría ser lo mismo, dependiendo de la técnica que se esté empleando. ¿Entendido? Eso es lo que corresponde con un alcohol primario. ¿Qué significa? Significa que en un posible parcial que usted pueda tener, le puedan decir, bueno, a partir de un alcohol primario, ¿usted qué puede obtener? ¿Listo? Si estamos hablando de una oxidación completa, un ácido carboxílico. O sea, de aquí a acá. ¿Listo? Como aparece aquí en la diapositiva, que él nombra que si estamos hablando de una oxidación completa, se puede obtener esto acá, pero si estamos haciendo paso por paso, puedo obtener un aldehído. ¿Listo? Como etapa intermedia. ¿Entendido? Bueno, ahora vamos a hablar de este. Ese. Si nosotros quisiéramos nombrarlo, ¿cómo sería? Entonces tengamos en cuenta que tiene 1, 2, 3 carbonos, pero en el número 2 encontramos un grupo alcohol. ¿Cómo se nombra? Entonces nosotros hacemos énfasis en él porque no hay otro sustituyente más. Entonces decimos, ¿en qué carbono se encuentra el OH? En el 2. Entonces, ¿qué decimos? 2 propanol. Entonces se llamaría 2-propanol. ¿Listo? Profe, o sea que entra a jugar los mismos prefijos. Sí, entran a jugar los mismos prefijos, los mismos. Los mismos, eso no cambia. ¿Entendido? Si nosotros sometemos este a una oxidación, entonces voy a poner oxidación teniendo en cuenta que son los mismos que están ahí. Son los mismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a obtener como producto? Voy a obtener como producto algo como esto.
¿Quién se sustituye? Se sustituye el OH y se cambia por este. ¿Qué grupo funcional es ese, muchachos? Si se acuerdan. Cuando vimos grupos funcionales, ¿cómo se llama ese? Profe, ¿no sería un aldehído? No, no es un aldehído porque un aldehído sí está aquí o acá. No es un aldehído. ¿Cuál otro carbonílico podría ser de los que vimos? Una acetona, muy bien. Entonces nosotros estamos hablando de que el del 2-propanol va a cambiar al 2-propanona. Entonces vemos que si estamos hablando de una acetona, su terminación es ona, por ejemplo. ¿Entendido? Profe, y si lo sigo oxidando, no va a encontrar nada más. Hasta ahí llega. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el siguiente. Le agregué algo diferente a este. Alcohol primario, secundario, terciario. Este es secundario. Este es un alcohol secundario. No lo habíamos mencionado. Alcohol secundario. ¿Este es qué? Terciario. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos nombrar? En el carbono 2 tenemos esto. Este sustituyente, ¿cómo se llama? Metil. Entonces decimos 2-metil, 2-propanol. Bueno, si nosotros lo oxidamos, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que no genera ninguna reacción. Cuando es terciario no genera ninguna reacción. No genera ningún tipo. ¿Listo? Salud. ¿Listo? Esto es lo que corresponde con algo que se llama la oxidación de los alcoholes, entendiendo que es un alcohol primario, secundario y terciario. ¿Listo? Ahora vamos a mirar en el caso hipotético en el que se realicen los ensayos para poder determinar a partir de un primario, secundario y terciario con un reactivo que se llama Lucas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería Lucas? Únicamente lo que voy a hacer acá es que voy a borrar esto para que no se me van a confundir. No lo vamos a oxidar. Lucas solamente me permite saber clasificación, ¿listo? De primario, secundario y terciario. Entonces, como lo había mencionado, el reactivo de Lucas comprende el uso de esta sustancia, se llama cloruro de zinc, cloruro cíncico, si lo hablamos en términos tradicionales, y se prepara en presencia de ácido clorhídrico. La combinación de esos dos da por resultado reactivo de Lucas. ¿Entendido? Si nosotros tuviéramos un etanol y le adicionamos el reactivo de Lucas, ¿cuál es el problema que tiene el reactivo de Lucas? El reactivo de Lucas se degrada muy rápido. Al degradarse muy rápido, pues si usted, por ejemplo, lo dejó de aquí para mañana, ya no le va a funcionar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación de reactivo de Lucas con un primario, no ocurre nada.
¿Listo? No ocurre absolutamente nada. Si es transparente, sigue siendo transparente. ¿Listo? Usted no ve ningún cambio visible cuando está haciendo el ensayo. ¿Entendido? Si nosotros estamos hablando de secundario, con lo mismo. Entonces decimos acá que esto es el reactivo de Lucas. Entonces vemos acá que si yo le adiciono a él, ¿qué va a ocurrir? Es que va a generar una turbidez. Pero como es algo lento, se lleva al cabo después de 5 minutos. Se lo deja ahí en reposo y a medida que va pasando el tiempo se empieza a ver una turbidez. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que usted lo dejó, no pasó nada, lo dejó ahí un ratico y después empezó a generar una turbidez. Ah, estamos hablando que probablemente es un alcohol secundario. Ahora, un alcohol terciario. Entonces, si estamos hablando en términos de Lucas, se da una reacción inmediata. O sea, en el momento en que usted le adiciona el reactivo, se genera inmediatamente la turbidez. Entonces usted dice terciario. ¿Listo? Aquí se demora más de 5 minutos en generar una reacción. Aquí no se da. Entonces decimos que aquí no se genera nada. No se genera reacción para la clasificación de primario, secundario y terciario, por ejemplo. Como usted lo puede ver aquí en la diapositiva, simplemente estoy haciendo como al detalle lo que aparece ahí. ¿Listo? Algo como lo que aparece aquí en el televisor. Entonces, si se entendió lo que aparece ahí, ¿cuál sería primario? ¿El que es más transparente? Sí, evidentemente. ¿Cuál es el terciario? ¿El de la mitad es el terciario? ¿O el último? No, el último. Y el de la mitad es el secundario. ¿Listo? Y si usted pues ve como resumen lo que acabo de decir, cómo se da esa situación. ¿Listo? En el cual decimos, un alcohol primario, no aparece ningún tipo de turbidez. Secundario, 3 a 5 minutos, depende. La idea es que usted esté pendiente en el momento que eso cambie. ¿Listo? Y los terciarios inmediatamente. Información para que nosotros habíamos con lo de los fenoles. ¿Listo? Entonces, los fenoles son aquellos también en los cuales se puede generar dichas oxidaciones. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, voy a borrar acá. Hablamos de un fenol. Entonces decimos nosotros que el fenol, ya habíamos dicho que el fenol no es un alcohol. Si nosotros lo oxidamos, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que se va a formar algo que se llaman quinonas. ¿Listo? ¿Cómo se dan esas quinonas? Entonces significa que en el grupo alcohol se va a dar una sustitución, o sea, significa que ese hidrógeno que está ahí se va a sustituir, ¿listo? En el cual se puede formar algo como esto. ¿Listo? Algo como esto y algo como esto.
conocido como benzoquinona. Si nosotros hiciéramos en el laboratorio, lo cual se puede hacer, en el laboratorio sí se podría hacer, sino que en este caso nosotros debemos contar con una campana de extracción que funcione. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el fenol es una sustancia que es muy inestable. Con una chispa puede generar una reacción violenta. Aumento de temperatura también. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo sometemos a unas condiciones en las cuales dicha volatilidad, inestabilidad que pueda tener, podemos obtener eso. Al adicionarle las sustancias que se ve una coloración como rojiza, ¿sí? Con una gama de colores azules también. ¿Entendido? Y aquí vamos a empezar a ver la parte de la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la nomenclatura, se deben tener en cuenta una serie de condiciones. La primera, tenemos que hablar de lo mismo que hemos hablado. El hecho de que tenemos que, si estamos hablando de sencillos, ¿qué predomina? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? ¿Qué predomina? ¿Señor? Exactamente. ¿Listo? Aquí, ¿qué podemos ver? Nosotros podemos ver que en este que está acá, en este primero que está acá, podemos nosotros ver, por ejemplo, el hecho de que siempre se va a nombrar en términos del grupo funcional. ¿Qué significa? Significa que aquí yo no voy a empezar por acá, sino por acá porque es el camino más corto donde encuentro un alcohol. ¿Entendido? Entonces lo voy a pintar acá. Entonces, tengo este de esta manera, tengo acá, esto que está acá. ¿Listo? Entonces, empiezo a darle relevancia al OH. Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahora, señalemos cuáles son los sustituyentes. ¿Este qué es? Un metil. Entonces decimos 3-metil. En este caso, nosotros tenemos que hacer visible el grupo funcional en el carbono en el que está presente. Entonces decimos 2. Está el OH. ¿Cuántos son? 6. Hexanol. ¿Listo? Así se denomina.